I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Este va a ser un episodio especial. En él vamos a fusionar todos los episodios dedicados a la enfermedad diabética para aquellas personas que quieran escuchar todo el contenido en un único episodio. El índice de los contenidos es el siguiente. Episodio 1. ¿Qué es la diabetes? Episodio 2. Tipos de diabetes. Episodio 3. Hemoglobina glicosilada. Episodio 4. Síntomas de la diabetes. Episodio 5. Diabetes tipo 1. Episodio 6. Tipos de insulina. Episodio 7. Dispositivos de administración de insulina. Episodio 8. Diabetes tipo 2. Episodio 9. Técnica para la correcta medición de los niveles de glucosa. Episodio 10. Hipoglucemias. Episodio 11. Hiperglucemias. Episodio 12. Complicaciones de la diabetes. Episodio 13. Cuidados del pie diabético. Episodio 14. Alimentación del paciente diabético. Episodio 15. Actividad física en la diabetes. Y episodio 16. Resumen final. Recordamos que estos episodios de podcast están dirigidos a pacientes de diabetes y sus familiares para que comprendan mejor su enfermedad y adopten estilos de vida adecuados a la misma. Estos contenidos son elaborados por el equipo de la Farmacia de la Mulilla, en la localidad de Pedro Muñoz, provincia de Ciudad Real, España. Pueden consultar las actividades para el fomento de la salud que desarrollamos en nuestra página web farmaciadelamulilla.com. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. En este episodio vamos a comenzar a tratar el tema de la diabetes, sobre todo enfocado a que el paciente conozca un poco mejor su enfermedad, intente controlarla junto con el personal sanitario que la atiende y sepa el estilo de vida adecuado desde que le detectan esta patología. La diabetes, o como muchos médicos llaman, la epidemia del siglo XXI, se define como una enfermedad crónica que aparece cuando el paciente no puede producir insulina en cantidad adecuada, o bien esa insulina no es utilizada de forma eficaz por las células del organismo. De esta definición vamos a destacar dos términos. En primer lugar, es una enfermedad crónica, que indica que se va a mantener en el tiempo, que actualmente no hay una cura duradera y definitiva para esta enfermedad. Y en segundo lugar, el agente clave de esta enfermedad es una sustancia llamada insulina.
vamos a conocer algo más de esta sustancia. La insulina es una hormona del organismo que se fabrica en un órgano del cuerpo llamado páncreas, perteneciente al aparato digestivo. Esta sustancia, a modo didáctico, va a actuar como si fuera una llave. Esta llave, siguiendo con la explicación simple, va a abrir unas determinadas puertas en todas las células del organismo. Estas puertas son para la entrada del azúcar desde la sangre al interior de las células, donde su función principal es la obtención de energía para las funciones celulares. Si esa llave que es la insulina no existe o no es capaz de abrir esas puertas, el azúcar se queda atrapado en la sangre, aumentando mucho sus niveles, dando lugar a los síntomas de la diabetes. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta o dejen sus comentarios para mejorar. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. En este episodio haremos una breve introducción a los 3 tipos de diabetes más comunes y frecuentes que existen. Para ello, vamos a partir de la definición que de la diabetes se expuso en el primer episodio. La recordamos. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el paciente no puede producir insulina en cantidad adecuada o bien esa insulina no es utilizada de forma eficaz por las células del organismo. Si lo que nos ocurre es que no podemos producir la cantidad necesaria de insulina para poder realizar el funcionamiento correcto de todo el proceso del azúcar en el organismo, se dice que nuestra diabetes es de tipo 1 o dependiente de insulina. Por tanto, el tratamiento necesario será aportar insulina al organismo, que de momento solo puede hacerse de forma inyectada. Si recordamos el ejemplo de la llave y la puerta del primer episodio, es como si no tuviéramos llaves para abrir las puertas que introducen el azúcar dentro de las células. Si, por el contrario, nuestro cuerpo produce insulina, pero no puede hacer su función en el organismo por diversas y varias razones, se dice que padecemos una diabetes del tipo 2 o no dependiente de insulina. El objetivo del tratamiento en este caso será conseguir que esa insulina sea capaz de hacer su acción. Siguiendo con el ejemplo de la llave, es como si la llave no pudiera abrir la puerta. Por último, hay otro tipo de diabetes que se da durante el embarazo y que se denomina diabetes gestacional, provocada por los cambios hormonales tan profundos que sufre el cuerpo de la mujer durante esa etapa tan importante. Es muy similar a la de diabetes tipo 2 y su tratamiento también lo es. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta o dejen sus comentarios para mejorar. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la Mancha, tu espacio de salud.
Bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Tercer podcast acerca de la diabetes, en el que hablaremos sobre uno de los métodos que tiene el personal sanitario para conocer si nuestra diabetes está controlada o no: la hemoglobina glicosilada. Comentar en primer lugar que la hemoglobina es una sustancia que tiene la misión de llevar el oxígeno desde su captación en los pulmones hasta el resto del organismo, transportados en la sangre. Esta hemoglobina tiene la propiedad de poder unirse a moléculas de glucosa, la forma más común de azúcar de donde las células del organismo obtienen energía. Cuando la hemoglobina se une a la glucosa, aparece una nueva molécula llamada hemoglobina glicosilada, formada por una molécula de hemoglobina y varias de glucosa. Cuanta más glucosa haya en sangre, más hemoglobina glicosilada se forma y, por tanto, más se puede detectar en el análisis de sangre. La hemoglobina glicosilada va a mostrarnos, de forma más o menos fiable, la cifra media de la glucosa en sangre de los últimos 2 o 3 meses, lo cual le permitirá al personal sanitario medir la eficacia de las medidas terapéuticas establecidas o la necesidad de comenzar con dichas medidas. La cifra objetivo de hemoglobina glicosilada es estar lo más cerca del 7%. Si es mayor de ese 7%, habrá que intensificar el tratamiento para que el control de la diabetes sea mejor. Si es usted paciente diabético y su hemoglobina glicosilada está por debajo del mencionado 7%, su diabetes está bajo control y no hay riesgo de complicaciones. Siga las medidas indicadas y felicite al personal sanitario que le atiende. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta o dejen sus comentarios para mejorar. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Podcast número 4 sobre la enfermedad diabética, que tratará sobre los síntomas que aparecen en el enfermo a medida que su diabetes se va manifestando. Tradicionalmente se definía la diabetes como la enfermedad de las 3 P, debido a que los síntomas más frecuentes comienzan, en términos médicos, con la letra P. Estos 3 síntomas son polidipsia, poliuria y polifagia. Vamos a explicar qué significa cada uno de estos 3 términos. Polidipsia quiere decir que el paciente va a tener mucha sensación de sed y sequedad en la boca. El paciente necesita beber mucha agua porque hay que diluir la excesiva concentración de glucosa en sangre. Poliuria quiere decir que el paciente va a tener unas ganas de orinar más frecuentes de lo normal. Se debe a que el organismo trata de eliminar por orina el exceso de glucosa. Y polifagia quiere decir que nuestro paciente siempre tiene ganas de comer. Esto se debe a que las células
como no reciben aporte de glucosa para realizar sus funciones, a pesar de que la glucosa está en la sangre, están continuamente mandando señales al cerebro para que aumente su aporte en forma de alimentos. Estos son los síntomas más frecuentes, pero pueden aparecer otros también relacionados con la diabetes, como cansancio, pérdida de peso, mala cicatrización de heridas, visión borrosa o infecciones frecuentes. Si usted presenta alguno de estos síntomas o varios, consulte a su personal médico o de enfermería por si consideran necesario realizar alguna prueba diagnóstica en relación con la diabetes. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta o dejen sus comentarios para mejorar. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Podcast número 5 acerca de la diabetes, en el que profundizaremos en cuáles son las características de la diabetes tipo 1 o dependiente de insulina, como ya avanzamos en el episodio número 2. Lo primero que debemos decir de la diabetes tipo 1 es que se trata de una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que el sistema inmunológico, o sea, las defensas del organismo, no reconocen como propias algunas funciones u órganos del cuerpo y por tanto van a atacarlos como si fueran una infección o un cuerpo extraño. En el caso de la diabetes, el sistema inmunológico no reconoce a las células productoras de insulina, que se encuentran alojadas en el páncreas, las ataca y las destruye, con lo que ese páncreas no produce insulina y el azúcar no puede entrar en el resto del organismo. Recordemos que la insulina actúa como una llave para introducir la glucosa dentro de las células. Se suele manifestar en niños y en adultos jóvenes. El tratamiento habitual requiere la administración continua de insulina, ya que hay que suministrar esa insulina que el organismo no puede producir. Cada enfermo va a necesitar un tipo y dosis de insulina individualizada a sus características. El tratamiento necesita completarse con una dieta adecuada, controlando sobre todo la ingesta de hidratos de carbono, principal fuente de glucosa, y una actividad física constante y moderada, adaptada a las condiciones de cada enfermo. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta o dejen sus comentarios para poder mejorar. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la Mancha, tu espacio de salud.
Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Llegamos al episodio número 6 acerca de la diabetes, en el que comentaremos los tipos de insulina de que se disponen actualmente en el mercado y el efecto que con ellas se pretende conseguir. En primer lugar, tenemos las insulinas rápidas, que van a utilizarse para evitar subidas fuertes de los niveles de glucosa después de las comidas y que por tanto se pincharán 2 o 3 veces al día. Después tenemos las insulinas intermedias, empleándose 1 o 2 veces al día para un control eficaz durante las 24 horas. Y además tenemos las de acción prolongada, que se van a usar normalmente una sola vez al día para tener unos niveles basales de insulina que eviten grandes variaciones a lo largo de la jornada. Con las insulinas de los dos primeros tipos, o sea, con las rápidas y con las intermedias, se pueden hacer combinaciones para conseguir mezclas de insulina que se ajusten mejor a las necesidades de cada tipo de paciente. Vamos a ver cuándo deben inyectarse cada uno de estos tipos de insulina y los tiempos de acción aproximados y orientativos de cada uno de ellos. Las insulinas rápidas van a comenzar su acción en la primera media hora después de la inyección, alcanzando el máximo en torno a las 3 horas, disminuyendo el efecto hasta incluso 8 horas después de la administración. Deben inyectarse dentro de los 30 minutos anteriores a las principales comidas del día. Las insulinas intermedias empiezan a originar efecto sobre las 2 horas de la administración, con un máximo entre las 3 y las 7 horas, máxima acción menor que las de tipo rápido, que va disminuyendo hasta más o menos las 12 o 14 horas. Según la pauta que le diga su médico, se inyectarán una vez al día, procurando hacerlo siempre a la misma hora del día, o 2, en cuyo caso se administrarán con un intervalo de 12 horas aproximadamente. Y por último, las insulinas de acción prolongada a las 2 horas ya alcanzan su máximo efecto, menor que la de los otros tipos, pero que se mantiene constante durante prácticamente las 24 horas. Se debe administrar a la misma hora del día siempre, en la dosis que su personal sanitario le indique, y que dependerá de su nivel de glucemia en ayunas. Su médico será el encargado de ajustarle, con las insulinas disponibles, la mejor opción para controlar de forma eficaz sus niveles de glucosa de la forma más cómoda y eficiente posible. Si usted se está inyectando insulina y no tiene claro de qué tipo es, vamos a nombrar las más frecuentes de cada tipo en el mercado español. Insulinas rápidas: Actrapid, Humaplus regular, Novorapid, Humalog y Apidra. Insulinas intermedias: Humaplus NPH, Insulatard, Humalog NPL y Monotard. Insulinas de acción prolongada: Lantus, Levemir, Ultratard y Toujeo. Y de las mezclas de insulinas de diferente acción, destacar las marcas Humulina, Mixtard, Novomix y Humalog Mix. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta o dejen sus comentarios para poder mejorar. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos.
Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Séptimo episodio dedicado a la enfermedad diabética, que dedicaremos a conocer los tipos de dispositivos con los que el paciente diabético puede administrarse insulina. Los primeros dispositivos desarrollados eran inyectables tradicionales, con agujas poco profundas y jeringuillas de poca capacidad. Esto conllevaba un adiestramiento del paciente en las técnicas de inyección, lo cual en ocasiones era una dificultad importante. Hoy prácticamente están en desuso. Cuando el desarrollo de la tecnología lo permitió, se diseñaron las plumas o bolígrafos inyectables, que permiten variar la cantidad de insulina inyectada, siempre visible en el dispositivo. Estos dispositivos son los más utilizados por los pacientes diabéticos en la actualidad. Hay varios dispositivos de este tipo pluma o bolígrafo, pero todos ellos van a proporcionar una dosificación de la insulina mucho más rápida y eficaz. La insulina que utilizan puede ser de cualquier tipo, pero las más empleadas son las lentas y las mixtas. Todos estos dispositivos necesitan estar refrigerados, es decir, guardarse en la nevera. Vamos a repasar ahora la técnica de utilización de estos dispositivos. En primer lugar, debemos sacar la pluma de la nevera unos minutos antes para que la insulina se pueda inyectar a temperatura ambiente, no fría, y lavarnos las manos con agua y jabón. A continuación, colocar la aguja en la pluma. Hay que utilizar una aguja nueva cada vez que se inyecte insulina. No deben reutilizarse. La aguja se coloca enroscando y luego hay que quitar la tapa protectora. En este momento es conveniente realizar una prueba de seguridad con 2 unidades de insulina para comprobar de forma visual que el líquido con la insulina sale de forma correcta por la aguja. Si no sale el líquido, se puede repetir hasta 2 veces esta prueba de seguridad, y si aún no sale la insulina, desechar la aguja y poner otra nueva. En este momento hay que seleccionar la dosis a inyectar, girando la rueda dosificadora que se encuentra en el extremo de la pluma. Y ya estamos listos para inyectar la insulina. Conviene desinfectar la zona de inyección utilizando una toallita con alcohol. A continuación, realizar un pellizco de piel suficientemente amplio para que la aguja atraviese la piel y se libere la insulina en la capa de tejido graso. El contador de dosis de insulina debe estar mirando siempre hacia el enfermo. Presionar el émbolo y contar hasta 10 para asegurarnos que toda la insulina necesaria es administrada. Por último, volver a desinfectar la zona y retirar la aguja. Para ello hay que taparla, desenroscar de la pluma y guardarla para llevar al contenedor de residuos sanitarios, normalmente en los centros de salud. Hay que ir variando la zona del cuerpo donde se realiza la inyección, rotando entre las siguientes localizaciones: abdomen, evitando la zona de la cintura y cercana al ombligo; zona lateral de la espalda justo por encima de la cintura; nalgas; cara externa superior del brazo y los muslos, en su parte frontal y lateral. Estas zonas están consideradas como las mejores para la acción de la insulina,
ya que reduciremos las posibilidades de tocar grandes vasos de sangre, articulaciones o nervios. Y por último, los dispositivos más modernos y eficaces son las bombas de insulina, instrumentos del tamaño de un teléfono móvil que están continuamente midiendo los niveles de glucosa en sangre y van proporcionando la cantidad de insulina necesaria en cada momento para mantener el control. Suelen inyectar insulinas de tipo rápido. Las circunstancias de cada paciente determinan qué tipo de insulina y en qué dispositivo ha de ser administrado en cada caso. El personal sanitario le enseñará a gestionar sus necesidades de insulina en función de sus niveles de glucosa. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta o dejen sus comentarios para poder mejorar. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Episodio número 8 sobre la diabetes, en el que comentaremos las características del tipo de diabetes que más está aumentando en los últimos tiempos, la diabetes tipo 2 o no dependiente de insulina. Este tipo de diabetes suele aparecer en individuos adultos y puede ser debida a dos causas fundamentalmente. La primera es que nuestro páncreas no sea capaz ya de seguir produciendo la cantidad que nuestro organismo necesita de insulina para tener controlados los niveles de glucosa. En este caso, el objetivo del tratamiento será aumentar la producción de insulina. Y la segunda causa es que esa insulina no sea capaz de hacer su acción. Es como si esa llave que dijimos a modo simplificado que era la insulina no fuera capaz de abrir las puertas para que la glucosa entre en todas las células de nuestro organismo. A esto se le denomina resistencia a la insulina, y el objetivo del tratamiento será conseguir que esa insulina haga su función de manera eficaz. La aparición de esta enfermedad se suele asociar a tres factores. El primero es que el paciente tenga una genética que favorezca la aparición de esta resistencia a la insulina. Ahí poco podemos hacer, porque cada ser humano viene con sus genes heredados de sus padres y hasta que se desarrollen terapias génicas no podremos actuar a ese nivel. El segundo es la alimentación rica en grasas, sobre todo de origen animal. Este punto sí que puede ser modificado por nuestra parte, llevando una dieta variada y equilibrada con poca presencia de grasas, sobre todo animales. Y la tercera, está demostrado que el sobrepeso y la falta de ejercicio físico también facilitan esta resistencia a la acción de la insulina. Así, el diabético tipo 2 debe mentalizarse a perder el exceso de peso que le sobra y realizar actividad física adecuada a sus condiciones. Las personas con diabetes tipo 2 suelen tener un abdomen de tamaño importante y unas extremidades inferiores normales o finas. En resumen, la diabetes tipo 2, conocida también como la epidemia del siglo XXI, está asociada claramente con estilos de vida propios de sociedades avanzadas económicamente.
Si cuidamos ciertos hábitos, como evitar grasas animales en la dieta, eliminar el sobrepeso y mantener actividad física, podremos estar más protegidos frente a esta enfermedad. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta o dejen sus comentarios para poder mejorar. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Llegamos al episodio número 9 de los dedicados a la diabetes. En esta ocasión, sobre cómo realizar correctamente la prueba de medición de la glucosa por parte del paciente diabético. Antes de nada, debemos tener preparado todo el material que vamos a necesitar, que es el siguiente: algodón y alcohol, o en su defecto toallita desinfectante, bolígrafo pinchador, lanceta desechable para bolígrafo pinchador, aparato de medición de glucosa y tira reactiva para dicho aparato medidor de glucosa. Una vez que ya lo tengamos todo preparado, vamos allá. En primer lugar, como casi siempre que se va a hacer algo relacionado con la salud o la alimentación, deberemos lavarnos las manos con agua y jabón para trabajar de la forma lo más higiénica posible. Seguidamente, deberemos instalar la lanceta desechable en el dispositivo pinchador y, una vez alojada, quitarle el capuchón protector para evitar accidentes y cerrar el dispositivo pinchador. Ahora es conveniente desinfectar con la ayuda de algodón y alcohol o una toallita desinfectante la zona del dedo en la que vamos a hacer la punción. No hace falta que el algodón esté empapado. Con un poquito de alcohol es suficiente. Y con esta acción evitaremos que a través de la herida que vamos a hacer penetre algún germen que pueda infectar la herida. Llega el momento de colocar la tira reactiva en el aparato medidor. El paciente debe saber manejar bien el aparato medidor de que dispone y cómo manipularlo de forma adecuada. Y ya viene el momento doloroso: realizar el pinchazo con el consiguiente sobresalto y esperar a que una gota de sangre haga su aparición, apretando un poquito la herida para forzar la salida de sangre en caso necesario, acercándola a la tira reactiva para que penetre en la misma y pueda realizar la medición. Dicha medición suele aparecer de forma más o menos rápida en la pantalla del aparato medidor, entre 5 y 10 segundos desde la detección de la muestra sanguínea. Llegado a este punto, debemos desinfectar de nuevo la zona donde hemos realizado el pinchazo. Y por último, habrá que leer y anotar en su caso el resultado de la medición y que aparecerá en la pantalla del aparato medidor. La pregunta ahora es: ¿tengo el azúcar en unos niveles adecuados? Pues para ello debemos comentar que hay dos tipos de niveles, según cuándo hayamos realizado la medición. El más utilizado es el preprandial, que quiere decir antes de comer, y se suele realizar a primera hora de la mañana y habiendo guardado ayuno durante al menos 8 horas. Y los niveles adecuados son entre 70 y 130 miligramos por decilitro de glucosa. El otro tipo se tiene en cuenta a lo largo del día,
cuando ya se ha realizado alguna comida y se llama glucosa postprandial. Sus niveles adecuados deben ser menores de 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. En resumen, procure mecanizar todo el proceso de medición de glucosa siguiendo los pasos descritos en este episodio. Anote los resultados que obtenga para luego mostrárselos al personal sanitario y siga sus recomendaciones terapéuticas para mantener los niveles de glucosa en sangre bajo control. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta o dejen sus comentarios para poder mejorar. Y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Farmacia de la Mulilla. En un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. En este episodio, número 10 de los dedicados a la diabetes, abordaremos el tema de qué son las hipoglucemias y cómo actuar en estas situaciones. Hipoglucemia quiere decir niveles bajos de azúcar. Se dice que una persona tiene hipoglucemia si sus niveles de glucosa en sangre son menores de 70 miligramos por decilitro. Los motivos por los que un paciente diabético llega a tener una hipoglucemia pueden ser: 1. En aquellos pacientes diabéticos que utilizan insulina, a un efecto de la insulina mayor de lo necesitado, bien por dosis elevada o por rapidez de acción mayor de lo adecuado. 2. En pacientes diabéticos con tratamiento oral, es decir, con pastillas, puede ser que la dosis o el fármaco elegido no sean los más adecuados para el paciente. O 3. Por falta de alimento durante varias horas. En estos casos, si las hipoglucemias se repiten en el tiempo, es necesario un ajuste de la medicación por parte del personal sanitario que le atiende. Los síntomas de la hipoglucemia pueden variar de unos pacientes a otros, y los más frecuentes son los siguientes: inestabilidad, es decir, al paciente le cuesta trabajo mantener el equilibrio; vértigos o mareos; síntomas de tipo nervioso como ansiedad o nerviosismo; náuseas; hambre; escalofríos o sudoración. Si es usted diabético o familiar de paciente diabético y observa alguno o varios de estos síntomas, piense que puede tener una hipoglucemia y tome medidas para intentar corregirla. Lo que un diabético debe de hacer en los casos más o menos leves de hipoglucemia es tomar una dosis pequeña de unos 20 gramos de glucosa en forma rápida, como un azucarillo, que en unos pocos minutos subirá el azúcar en la sangre. A los 15 minutos más o menos debe medir los niveles de glucosa y si continúan por debajo de 70 puede tomarse otro azucarillo hasta conseguir elevar los niveles de glucosa por encima de esos 70 miligramos por decilitro. Cuando se alcancen, debe tomar algo de comida si su próxima toma es en un periodo de tiempo superior a 1 hora. Los pacientes diabéticos también deben tener accesible una inyección de glucagón, un tipo de azúcar inyectable para estos casos de hipoglucemia.
para administrársela en caso necesario de niveles muy bajos de glucosa en sangre. Algunos pacientes pueden incluso llegar a perder el conocimiento y su entorno más cercano debe saber qué hacer en estos casos. Lo más recomendable es inyectarle una dosis de glucagón, que como hemos dicho, un paciente diabético debe tener siempre a mano y acudir en cuanto sea posible a un centro médico para que allí se siga el tratamiento. Y tanto o más importante que esto es saber qué no se debe de hacer. Lo que nunca se debe hacer en caso de pérdida de conocimiento debido a una hipoglucemia es administrar insulina, lo cual agravaría aún más el problema, o intentar dar algún tipo de alimento vía oral, lo que podría provocar un ahogamiento del paciente. En resumen, si un paciente diabético cree que puede estar sufriendo una hipoglucemia, debe tener a mano uno o varios azucarillos y en casos severos una inyección de glucagón. Y debe entender que tener hipoglucemias suele asociarse con un tratamiento no adecuado de su enfermedad, con lo que debe acudir al personal sanitario y ajustar dicho tratamiento a sus necesidades. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta y si lo desean pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Los podcasts de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en iVoox, iTunes y Spotify. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Dentro de la serie acerca de la diabetes, este será el episodio número 11 y tratará sobre las hiperglucemias, que son esas subidas de azúcar que les ocurren algunas veces a los pacientes diabéticos, que ocasionan normalmente molestias importantes, son perjudiciales para la salud del enfermo y que ponen de manifiesto una discrepancia entre tratamiento aplicado y necesidades terapéuticas del diabético. Se considera que hay hiperglucemia cuando las cifras de glucosa en sangre superan la cifra de 180 miligramos por decilitro. Si el paciente es diabético tipo 1, lo más probable es que se produzca por una falta de insulina, con lo que debería proceder a administrarse una dosis de la misma según las instrucciones indicadas por su médico para estos casos. Si es un paciente diabético tipo 2, o sea, no dependiente de insulina, puede ser que el tratamiento no esté bien ajustado, bien porque el fármaco no sea el más adecuado, como por la dosis utilizada, o por ambas circunstancias. Y en cualquier caso, además de por una ingesta de alimento mayor de lo debido, puede originarse por alguna alteración emocional, como un disgusto o una mala noticia. Los síntomas que se presentan en una situación de hiperglucemia son fundamentalmente dos: mucha sed y muchas ganas de orinar, debido a que el organismo trata por estos mecanismos de reducir el exceso de azúcar en sangre. Si los niveles de glucosa no se bajan, puede aparecer una consecuencia muy grave: el coma diabético, también conocido como cetoacidosis o cetona,
y que se origina al utilizar el organismo grasas en lugar de azúcares para obtener energía, originando unas sustancias llamadas cuerpos cetónicos, que si tienen un nivel elevado dan lugar a los siguientes síntomas: dificultad para respirar, olor muy fuerte en el aliento, náuseas, vómitos y la boca extremadamente seca. Esta situación puede llegar a originar una pérdida de conocimiento del paciente, en cuyo caso se recomienda acudir lo más rápidamente posible a un centro sanitario. Si el entorno del paciente está entrenado para estas circunstancias, pueden inyectarle insulina rápida en la dosis indicada por el personal sanitario para estos casos. Lo recomendado en casos de hiperglucemia leve o moderada es realizar, si el estado del paciente lo permite, un poco de actividad física para quemar el exceso de glucosa, siempre y cuando no sea mayor de 240 miligramos por decilitro, en cuyo caso lo mejor es acudir a un centro médico. Y en cualquier caso, sucesivas subidas de azúcar indican de forma clara que el tratamiento del paciente no es el adecuado, recomendándose acudir a su médico para que le ajuste la medicación. En resumen, el paciente diabético debe ser entrenado sobre cómo actuar en estos casos de niveles altos de glucosa, que tan perjudiciales pueden ser para su salud, así como su entorno familiar y laboral. Asimismo, si los episodios de hiperglucemia se repiten en el tiempo, debe acudir a su médico para ajustar el tratamiento y seguir los consejos generales de estilo de vida, evitando ingestas de comida copiosas y con actividad física adecuada a sus condiciones. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Los podcasts de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en iVoox, iTunes y Spotify. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Episodio número 12 de la serie sobre la enfermedad diabética, que tratará sobre las complicaciones más relevantes que para la salud tiene esta enfermedad. Las principales complicaciones se deben a que el exceso de glucosa en sangre afecta de forma importante al funcionamiento de los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, y ese mal funcionamiento lleva a que determinados órganos no hagan su cometido de manera adecuada por falta de riego sanguíneo. Los principales órganos que pueden verse afectados son los siguientes. En primer lugar, los ojos. El exceso de azúcar origina lesiones en la zona del ojo llamada retina, muy importante para la visión, que si no se consigue controlar puede llegar incluso a provocar ceguera. Estas lesiones pueden agravarse si además hay hipertensión y colesterol elevados. En segundo lugar, los riñones. Los pequeños vasos que hay en el sistema renal empiezan a funcionar mal,
pudiendo llevar a un colapso de los riñones. Si los riñones dejan de funcionar, no se pueden eliminar las toxinas del organismo, con lo que todo se complica. Empeora si además el paciente tiene la tensión arterial elevada, que también afecta al normal funcionamiento de los riñones. En tercer lugar, los pies. Los vasos sanguíneos de los pies son los más alejados del corazón y por ello pueden sufrir antes un mal funcionamiento por falta de circulación. Esto se traduce normalmente en hormigueo, entumecimiento y falta de sensibilidad en los pies. Si el paciente tiene pequeñas lesiones en los pies, estas pueden no ser detectadas por la falta de sensibilidad y conllevan la aparición de complicaciones graves que pueden requerir incluso la amputación del pie. Los cuidados específicos de los pies del paciente diabético serán tratados con más profundidad en un episodio especial más adelante. Y en cuarto lugar, la diabetes puede alterar de forma importante el funcionamiento del corazón. Si los vasos sanguíneos afectados por el exceso de glucosa en sangre son los que se encargan del buen funcionamiento del corazón, las complicaciones pueden ser graves, como sufrir angina de pecho o infarto de miocardio. Si además el colesterol está elevado y el paciente es fumador, todo esto se puede complicar mucho más. Si un paciente presenta las 3 enfermedades siguientes: diabetes, hipertensión arterial y exceso de colesterol en sangre, se dice que presenta un cuadro de síndrome metabólico, lo cual quiere decir que prácticamente todo su metabolismo, es decir, el funcionamiento general de su organismo, está alterado y necesita de medidas de comportamiento y de tratamiento muy importantes para poder corregirlos. En resumen, el paciente diabético debe estar concienciado que, si no pone de su parte por controlar su enfermedad, puede sufrir complicaciones en su estado general de salud, sobre todo en ojos, riñones, pies y corazón, que pueden llegar a ser muy graves, como pérdida de visión, amputaciones de extremidades o ataques cardíacos. Pida ayuda y siga las recomendaciones. Hay muchos profesionales sanitarios que le pueden aconsejar para que estas graves complicaciones no lleguen a aparecer. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Los podcasts de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en iVoox, iTunes y Spotify. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Llegados a este episodio, número 13 de los dedicados a ayudar a los pacientes con diabetes, trataremos de recordar a estas personas una serie de normas que deben seguir para el cuidado de sus pies, que como ya indicamos en un episodio anterior, al ser las partes del cuerpo más alejadas del corazón, tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones
debido a la alterada circulación de la sangre originada por la diabetes. En primer lugar, la higiene de los pies ha de ser con carácter diario, con agua templada y jabón neutro. Lo más natural es utilizar las manos para el lavado, procurando evitar las esponjas que pueden ser fuentes de gérmenes. Si en lugar de agua templada utilizásemos agua caliente, esta puede llegar a hacernos pequeñas quemaduras que pueden originar complicaciones no deseadas. Tras la higiene diaria, debemos secar muy bien todo el pie y los dedos, haciendo especial hincapié en los espacios que quedan entre los mismos. Así ayudaremos a evitar, entre otras cosas, infecciones por hongos. Después del secado, es muy recomendable aplicar alguna crema hidratante que mantenga la piel de nuestros pies en perfecto estado, para evitar que se debilite y pueda ser vulnerable. A la hora de controlar la longitud de las uñas, lo mejor es utilizar de manera frecuente una lima. Esto se recomienda porque si las cortamos con algún utensilio, corremos el riesgo de hacer alguna herida, que normalmente en el paciente diabético tardará más en cicatrizar y que además puede infectarse o generar alguna otra complicación. En el caso de tener durezas, es aconsejable acudir a un profesional de la podología, que sabrá cómo eliminarlas de forma lo más segura y cómoda posible. Debemos advertir siempre que somos diabéticos, para que este profesional extreme sus medidas terapéuticas. Si la dureza es leve, solo se recomienda el uso en casa de piedra pómez de forma suave, habiendo humedecido la zona previamente para que esté más blanda. No está recomendado el uso de callicidas, pues suelen contener agentes corrosivos que, aunque eliminan la dureza, pueden ocasionar pequeñas quemaduras o lesiones en partes aledañas a la dureza, y ya hemos comentado que esto solo puede traer quebraderos de cabeza al paciente. Otra recomendación es observarse a diario los pies, generar un hábito en la observación de los pies. Esto se hace porque, dado que la sensibilidad está alterada, pueden aparecer lesiones que no podrán ser detectadas de otra manera por el enfermo. Las medias y calcetines a utilizar han de ser cómodos y que no originen compresión en la zona de los pies ni en el tramo final de las piernas. Y el calzado se recomienda siempre fabricado con piel y lo más cómodo posible. Hay una oferta cada vez más amplia de este tipo de calzado, diseñado especialmente para proteger los delicados pies de los pacientes diabéticos. En resumen, el paciente diabético debe concienciarse que sus pies son una parte frágil de su cuerpo y que si desea mantenerlos sanos y funcionales, debe implicarse de forma activa en su cuidado, observando las recomendaciones que se han expuesto en este episodio, que son lavado diario con agua templada, secar muy bien los pies después de la higiene, uso de crema hidratante, limar las uñas, acudir al podólogo para las durezas, utilizar piedra pómez en la piel humedecida para durezas leves, no usar callicidas, observar a diario sus pies, utilizar medias y calcetines sin compresión y calzar zapatos de piel lo más cómodos posible.
Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Los podcasts de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en iVoox, iTunes y Spotify. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Episodio número 14 acerca de la diabetes, que tratará sobre la importancia de la alimentación en el paciente diabético como una parte fundamental para lograr el control efectivo de su enfermedad. Las recomendaciones de tipo general que debe seguir el diabético en su estilo nutricional son las siguientes. La alimentación ha de ser lo más variada y equilibrada posible. Variada porque cada alimento nos va a proporcionar nutrientes necesarios para el organismo. Y equilibrada en el sentido de no hacer grandes ingestas de comida, sino siempre de forma moderada y controlada. Es mejor y más fácil de asimilar por el organismo repartir la comida en 4 o 5 tomas medianas o pequeñas a lo largo del día, en lugar de 2 comidas fuertes y un desayuno mediano, que es lo que hacemos normalmente. Así evitaremos grandes subidas de azúcar. Consulte con el personal sanitario o de nutrición sobre dietas y menús preparados para su patología. Estas comidas tienen que estar coordinadas con nuestra medicación, pues si tomamos la medicación y no comemos, podemos tener una bajada importante. Y al contrario, si comemos y no tomamos la medicación, podemos tener importantes subidas de glucosa en sangre. Y lo que pretendemos es tener siempre unos niveles controlados y lo más estables posible. Un alto contenido en fibra es también muy recomendable, pues va a favorecer el tránsito intestinal y el buen funcionamiento general del organismo, además de aumentar la sensación de saciedad. Y el aporte de grasa ha de ser bajo, sobre todo de grasas saturadas como las mantequillas, margarinas, bollería industrial, etc. Por ello, se va a recomendar siempre utilizar técnicas culinarias bajas en grasa, como la cocción, el vapor, plancha y horno, antes que las frituras en aceites vegetales. ¿En qué alimentos debe basarse la alimentación del diabético? Pues los alimentos más recomendados son las verduras, sobre todo hervidas, las hortalizas crudas, legumbre, frutos secos, pescado azul, carnes bajas en grasa como pollo, pavo y conejo, y la leche y yogur desnatados. Se pueden comer, pero con ciertas limitaciones, los siguientes alimentos: carnes de ternera y jamón serrano, marisco, huevos y lácteos semidesnatados. Y por último, están desaconsejados los siguientes alimentos: carnes de cerdo y cordero, embutidos, salazones, patatas fritas, verduras fritas,
comida rápida en general, lácteos enteros y quesos curados o muy grasos. A la hora de elaborar el plato de la comida o de la cena, es conveniente seguir la siguiente composición visual. Imaginemos un plato que nos vamos a comer. Lo tenemos que dividir más o menos en 4 partes iguales. Una de las partes ha de contener vegetales con almidón, como por ejemplo patatas cocidas o legumbres. Otra parte ha de tener una fuente de proteína, como un pescado o una carne. Y las 2 partes restantes han de contener vegetales sin almidón, sobre todo verduras y hortalizas. Esta composición nos dará el aporte de nutrientes adecuado. En resumen, la alimentación es una parte muy importante del tratamiento de la diabetes. El paciente ha de entender que su alimentación ha de ser variada, equilibrada y con aporte controlado de hidratos de carbono, como son los azúcares, harinas y derivados. Además, debe ser rica en fibra y pobre en grasa. 5 comidas al día, sin grandes cantidades, harán más controlables los niveles de glucosa en sangre. Y en las comidas principales, lo recomendable es seguir la regla de composición del plato que hemos comentado. 2 partes de verduras, 1 parte de legumbres y 1 parte de carne o pescado. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Los podcasts de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en iVoox, iTunes y Spotify. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. En este episodio, número 15 dedicado a la diabetes, nos centraremos en la importancia que, para el paciente diabético, tiene la actividad física para conseguir mantener controlados sus niveles de glucosa en sangre y, por tanto, su enfermedad. Hacer actividad física con regularidad es algo que el paciente diabético debe plantearse con mucho interés, dados los grandes beneficios que le puede aportar. Con la actividad física, sus células se vuelven más receptivas a la acción de la insulina, por lo que pueden funcionar mucho mejor, ya que se activan otros mecanismos complementarios para obtener glucosa desde la sangre, con lo cual bajan más sus niveles. De esta forma, si se practica ejercicio físico con regularidad, los niveles de glucosa en sangre disminuirán y el control de las cifras de hemoglobina glicosilada también mejorará. Y con ello, es posible que se necesite menos medicación para el control glucémico. La actividad física puede ser muy beneficiosa para otras patologías. Así, será bueno para sus cifras de tensión y colesterol, insomnio, estrés, depresión, músculos, huesos, articulaciones, corazón, etc.
además de ayudar a mantener el peso adecuado. Los beneficios de la actividad física comienzan a observarse desde los primeros días de practicar. Esta actividad física ha de estar adecuada a nuestra edad y condiciones físicas. No es lo mismo la actividad de una persona joven y con peso adecuado que la de una persona mayor con sobrepeso, obesidad o con patologías en sus articulaciones. Hay actividades que se pueden hacer a cualquier edad y condición, de entre las que destacan la de caminar, a ser posible a buen paso. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 5.000 pasos al día en un paseo continuado, lo que podría equivaler a una caminata de 1 hora. Las tecnologías actuales nos pueden ayudar a saber cuántos pasos realizamos al cabo del día, como por ejemplo nuestro teléfono móvil. Otras actividades que no requieren excesivo esfuerzo y que ayudarían mucho al paciente diabético pueden ser la práctica de yoga, pilates, tai chi, natación, etc. Anímese, paciente diabético. Busque a gente de su entorno que le acompañe a realizar estas actividades físicas y que las hagan más agradables. Seleccione la que mejor se adecue a sus gustos y condición física y dé el paso hacia un mejor control de su diabetes. El sedentarismo y la falta de actividad física son unas de las causas de enfermedades cardiovasculares y enemigos de su diabetes. En resumen, el paciente diabético debe asumir que la actividad física es algo muy bueno para su enfermedad, que le ayudará a mejorar sus parámetros de control y contribuirá a necesitar menos medicación para conseguir que la diabetes no sea una enfermedad que condicione su estado de salud general. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta y si lo desean, pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Los podcasts de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en iVoox, iTunes y Spotify. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Hola, bienvenidos a los podcasts de la Farmacia de la Mulilla. Episodio 16º y final, por el momento, de la serie dedicada a la diabetes. Vamos a realizar un resumen general de los puntos más importantes que hemos tratado, para que sean fáciles de retener por los pacientes diabéticos y su entorno. 1. Controle sus niveles de glucosa en sangre. Un diabético debe tener un dispositivo de medición de glucosa siempre disponible para saber sus niveles, sobre todo si tiene algún síntoma de que estos niveles no son los adecuados, para poder tomar decisiones de actuación. Recordemos la gravedad que pueden tener tanto las bajadas de azúcar o hipoglucemias como las subidas o hiperglucemias. 2. Tome la medicación prescrita por su médico. El personal sanitario que le atiende le habrá indicado un plan de medicación
que debe seguir de forma estricta para poder conocer su eficacia. Si ese plan no es el adecuado por originar subidas o bajadas de azúcar, hágalo saber a su médico hasta encontrar su plan terapéutico individualizado. Hay ocasiones en que se tarda un tiempo en conseguirlo. Por ello, no se desespere y tenga paciencia. 3. La alimentación que debe llevar un diabético ha de ser moderada e inteligente, repartida en varias tomas al día y siguiendo los criterios que el personal sanitario le indique. Sobre todo, recuerde que hay que controlar la ingesta de hidratos de carbono, que son los que mayores subidas de glucosa provocan. 4. Haga un esfuerzo por mantener actividad física, adecuada a su edad y sus condiciones. No lo haga solo, busque compañía e intente que sea un tiempo entretenido y deseado. Y 5. Esté alerta con el estado de sus pies. Son su punto más débil. Si aparecen complicaciones, cuanto antes se detecten y pongamos remedio, mucho mejor. En resumen, la diabetes es una enfermedad en la cual el paciente debe jugar un papel muy activo para su control. En su farmacia tiene un aliado para conseguirlo y estaremos encantados de ayudarle ante cualquier duda o dificultad. Pues hasta aquí este episodio. Si les ha gustado, hagan clic en me gusta y si lo desean pueden suscribirse para estar informados cuando emitamos nuevos contenidos. Los podcasts de la Farmacia de la Mulilla están disponibles en iVoox, iTunes y Spotify. Farmacia de la Mulilla, en un lugar de la Mancha, tu espacio de salud. Your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit insurekidsnow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.